Bona tarda. Com sempre, moltíssimes gràcies per ser aquí. L'Ernesto té un públic sempre molt fidel que el segueix per tot arreu. Fa molts anys ja tots vosaltres el coneixeu, és un gran periodista amb molt bones fonts i a qui sempre val la pena escoltar i llegir. Sabeu que, a més, és un escriptor prolix i prolífic i ha tornat a fer un llibre fa ben poc, que en presentàvem un a Barcelona i en tornem a presentar un altre. Aquest, com heu vist, es diu Catalunya Año Cero i agafa els últims dies de l'octubre del 2017, aquells dies estranys que vam viure tots i que no sé fins a quin punt, quan siguem tots molt grans, ens adonarem de com van ser d'estranys aquells dies que van culminar amb la declaració d'independència i amb els fets posteriors ja de novembre de l'any 2017. Comencem aquesta conversa. Ens acompanyen la Lídia Heredia, la coneixeu sobradament, és una periodista solvent i combativa d'aquest país. Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Iremos despacito, si no entiendes algo, nos avisas, por favor, que estaremos encantados de cambiar de lengua sin ningún problema. L'Ernesto, evidentment, i en Josep Cuní, un altre periodista solvent i combatiu. Per qui començarem? Perquè el Cuní sempre diu que ell no va a cap presentació ni fa cap entrevista si no s'ha llegit el llibre. Per tant, ha vingut aquí amb unes notes fantàstiques, qual cosa li agrairem, i comencem, Cuní, minuto i resultado del llibre. Moltes gràcies, Esther. El que passa que l'Ernesto m'ho posa difícil perquè, com tu dius, és tan prolífic que va publicant tants llibres que no tinc temps de llegir-me'ls tots amb tanta freqüència com els he de presentar, però estic molt honorat i molt satisfet de poder participar en aquest acte. Començaré revelant una evidència. El procés ha estat una benedicció pels editors. S'ha perdut el compte del nombre de llibres que des que va començar el procés s'han publicat. Alguns d'ells són autèntics bestsellers. L'altre dia en Ramoneda em deia, em sembla que en total, des del principi dels temps, ja ningú sap si és el 2010, el 2012 o el 1714, són uns 700. Tu també saps això, Lídia? Sí. 700. Sí, són 700. El Ramoneda ho sap perquè li va dir el Culla mentre estava en el meu programa. Molt bé. Doncs imaginem que siguin els 700 i si ho diu el Ramoneda deuen ser 700. Segurament que cap de vostès se'ls ha llegit tots. Aquells que n'hem llegit uns quants devem estar pels 685, 689. Alguns són fàcils de llegir perquè són eminentment fotografies i aquests passen ràpid i els pots anar guardant. Però al marge d'això, aquests 700 llibres, o siguem ja una mica més raonables, és evident que pocs d'aquests 700 passaran a la història, ni a la història de l'assaig, ni a la història de la literatura, ni senzillament a la història. Alguns d'ells, en canvi, per no dir tots, conformaran les pàgines futures de la història en majúscules. I aquest que presentem avui, el Catalunya Año Cero de l'Ernesto Ekaizer, segur que serà un dels molt pocs que passaran a la història en majúscules i que tindran en compte els historiadors. Per què? Doncs perquè no és un llibre que reculli només l'impacte emocional d'uns moments. No és un llibre que reculli tan sols les reaccions immediates d'unes vivències viscudes per tothom d'una manera o d'una altra. O perquè escriuen allò que el lector, que el seguidor d'aquest procés ha volgut llegir. Ni tan sols aquest és un llibre perquè aquells que creuen o volen rebre un manual d'instruccions sobre allò que han viscut, més que res per tenir-ho més o menys contrastat, els hi pugui arribar a interessar. Tampoc és un llibre en el qual tan sols la descàrrega de les emocions, de les vivències, dels patiments, dels protagonismes, basi la seva tesi, la seva hipòtesi, millor dit, més que la seva tesi, en aquestes consideracions. No és un llibre en cap d'aquests conceptes, però alhora és un llibre que té tot això recopilat en moltes i moltes pàgines. Un llibre en el qual, per damunt de tot, es mostren els errors i no tots amb voluntat d'esmena. Alguns sí, però no tots tenen voluntat d'esmena.
És un llibre que alhora transmet una certa resignació. La resignació de veure com vam viure, com es va viure, quin va ser el rerefons del que es va viure, com es va viure i com s'està vivint encara. Entre d'altres coses, perquè aquest llibre pertany a aquelles compilacions de les dades rigoroses, contrastades, que només un periodista solvent com l'Ernesto és capaç de recopilar, és capaç de contrastar i sobretot és capaç de córrer el risc que això comporta. Perquè pel que fa a oferir una base documental àmplia, transversal, gosaria dir fins i tot que independent, amb el concepte que aquest adjectiu se li ha d'aplicar a quan s'exerceix el periodisme solvent i rigorós, és també, alhora, una base documental que aporta no tan sols el rigor, sinó també que desmunta les vergonyes o que mostra aquestes vergonyes. Val a dir que aquest llibre només el podia escriure un periodista dominador alhora de l'art de l'escriptura, capaç de basar-se en les tendències de l'anomenat nou periodisme que en el seu moment ja els grans mestres com Tom Wolfe o Guy Talese van posar de manifest, buscant una escletxa, buscant un perfil, de vegades un perfil secundari, per elevar la categoria del que explica aquell perfil, no tan sols per damunt de l'anècdota, sinó també de la realitat de la història versemblant del que s'està explicant. Aquest llibre de l'Ernesto està cridat a figurar, doncs, entre els llibres, entre més de 700 llibres de tot aquest procés, en el seu apartat més significatiu per diverses raons. Una, per la trajectòria del propi Ernesto, que avala una professionalitat indiscutible. Dues, per la seva capacitat descriptiva que dibuixa un paisatge aparentment dens, però que sap reconvertir en el retrat nítid que dona relleu a tot allò en el que cal fixar-se, que posiciona molt bé els arbres perquè els arbres ens continuïn deixant veure el bosc i no pas ens impedeixin de veure el bosc. I fins i tot quan ens fixem en el bosc ens adonem que en aquell bosc hi ha moltes espècies molt diferents i perfectament compatibles les unes amb les altres. 3. Per la seva posició intel·lectual, la de l'Ernesto, que li ha permès d'entendre també el problema de fons, però, precisament per això, no ha volgut caure en el parany de les formes, quan aquestes formes sovint, massa sovint, han pogut més al fons. I, de vegades, nosaltres, els periodistes, sovint, massa sovint, caiem en el parany també d'explicar allò que sabem que al nostre públic li agradaria, sense que això sigui necessàriament allò que hauríem d'estar explicant. Hi ha també més raons per les quals aquest llibre traspassarà les dificultats i figurarà en els anals de la base de la història. Precisament per tot això, per la transversalitat, però alhora també per tot el que representa, per la seva professionalitat i el paper indispensable que en aquest àmbit el periodista ha de tenir d'equidistància. Sí, d'equidistància. Que aquesta és una paraula maleïda. Aquesta és una paraula que per als uns i per als altres darrerament ha estat assenyalada com signe de feblesa. Reivindico com a periodista l'equidistància perquè entenc que l'equidistància és l'obligació del periodista. Entenent, però, que equidistància, atenció, no vol dir indiferència. No barregem els conceptes, no canviem la semàntica. Equidistància vol dir davant de qualsevol conflicte en el qual com a persona et pots sentir perfectament proper a una de les bandes en litigi, ser capaç, en la mesura del possible, i no és fàcil, de deixar la tauleta de nit, els teus raonaments, per intentar dibuixar el paisatge transversal d'allò que està passant, sabent que això et fa córrer riscos, sobretot el risc de no dir a la majoria del públic que et segueix allò que en aquell moment aquell públic vol escoltar. Públic que, d'altra banda, s'afanyarà a titllar-te de pertànyer al bàndol contrari, quan tu també saps que el bàndol contrari sap que tampoc ets dels seus. Això és el que el periodisme durant una sèrie de temps ha deixat de fer en aquest país i val la pena també assenyalar-ho, perquè si no, no seríem els periodistes honestos amb nosaltres mateixos.
I goso dir-ho avui aquí, no tan sols perquè estic convençut que vostès m'entendran, sinó perquè estic acompanyat de grans periodistes que ho tenen com a norma de conducta i com a norma també de professionalitat. Doncs bé, l'Ernesto ha jugat a això, amb un avantatge, per la seva etapa barcelonina, per la seva proximitat a Catalunya, perquè entén perfectament la nostra llengua, l'Ernesto s'ha guanyat una situació i una posició no sempre fàcil. A Madrid l'han considerat excessivament procliu a l'independentisme, mentre que, segons quines coses ha dit crítiques amb l'independentisme, aquí han dit, claro, como es de Madrid. Però en qualsevol cas, ell, com és argentí, d'origen, està per damunt dels uns i dels altres i de tots plegats. Tot això ho estic explicant el dia, després de la incidència ja d'aquest cap de setmana, que sabem, querido Ernesto, y voy a dejar la pregunta en el aire, que la reconstrucció dels fets, sobretot del mes d'octubre de fa 2 anys, que l'Ernesto fa amb tota mena de detall i amb una parsimònia realment espectaculars, però molt especialment de les reunions que hi va haver al Palau de la Generalitat al vespre del dia 25 d'octubre de fa 2 anys i al matí del dia 26 de fa 2 anys, quan es debatia si el president de la Generalitat havia de convocar eleccions o no, o havia de tirar endavant la independència, l'Ernesto explica amb tota mena de detalls com van ser aquelles reunions. I poques veus en aquell moment sembla que tinguessin en compte els riscos que no els protagonistes, sinó que el propi país, a les seves mans, a les mans d'aquells protagonistes, estava corrent. Massa veus que pensaven, i això es delata clarament en la transcripció d'aquells documents, que pensaven més en la tàctica, en la pura tàctica electoral, que en tot el que el país s'estava jugant. És per això que es posa clarament de manifest que en aquelles reunions no hi havia grandesa. Hi havia por, hi havia tensió, hi havia dificultats, però sobretot, hi havia voluntat de perviure individualment, no col·lectivament, quan el que s'estava jugant era el futur col·lectiu de tot aquest país. Massa tàctica, com dèiem. I ara resulta que veus per on, a dia d'avui, 48 hores abans que Mariano Rajoy presenti el seu llibre de memòries, Rajoy li dona la raó a Puigdemont. Puigdemont sempre havia dit que no havia convocat eleccions perquè no tenia les garanties que un cop convocades Mariano Rajoy no apliqués igualment el 155. I ara resulta que Rajoy apareix amb el seu llibre de memòries i diu que, efectivament, ell hagués aplicat igualment el 155. El recomano, si no el tenen encara, i com que he vist una taula amb molts exemplars, quan surtin es comprin aquest llibre i vagin directament a la pàgina 56. Comprin-lo, no facin allò de mirar la 56 i tornar-lo a deixar, perquè a la pàgina 56, entre d'altres coses, es trobaran el testimoni d'Andoni Ortúzar, del PNB, a partir d'una entrevista del propi Ernesto Ekaizer, on Ortúzar li diu Puigdemont es va equivocar perquè segur que Rajoy no hagués aplicat el 155 si hagués convocat eleccions. Exactament el mateix que havia dit Santi Vila, per exemple, i que ho va reflectir en el seu llibre en el seu moment. Ara resulta que Rajoy o titlla Santi Vila i Ortúzar de mentider o senzillament Rajoy s'ha cobert les espatlles perquè ell necessitava sobreviure un temps després a qualsevol preu. Moltes gràcies. En Josep ha anat directament al moll de l'os. Té alguna pregunta? I passamos la vez a Lídia. Ha anat al moll de l'os, la pàgina 56, diu Ortúzar, Rajoy no hubiera aplicado el 155, lo sé porque de esto he hablado mucho con él. ¿Rajoy jugaba a todas bandas? ¿O Rajoy se está intentando ahora cubrir las espaldas con el partido? ¿Jugaba a todas las bandas o no hubiera realmente, o hubiera realmente aplicado el 155? ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, buenas noches. Mi problema aquí es que no os veo
Y para mí es realmente un problema. Esto a los artistas nos pasa con frecuencia, nunca vemos al público. Ya está. Se hizo la luz. Muchas gracias. Sí, es realmente muy difícil, ¿no? Primero os agradezco muchísimo vuestro interés. La idea es que el público fuera el protagonista en este acto. Cuando le comenté a Nicolás, me dijo, pero eso va a ser una asamblea. Y digo, eso sería lo que debería ser, en plan mayo del 68. ¿Qué tal? Entonces, y en ese sentido, pues agradezco mucho el interés. Hicimos un acto también en junio de este año, en relación a un libro mío en catalán, donde yo lo titulaba La novela de la rebelió, y destacaba con negrita la palabra sedició. Y fue un acto muy interesante y de alguna manera es el prólogo de este otro acto. Y la verdad es que la exposición que ha hecho Josep Cuní es redonda. Yo prácticamente no tendría nada que agregar. De verdad lo digo. Porque ha tocado todos los temas. Ernesto, no serías Ernesto Kaiser si no tuvieras nada que agregar. No, pero mientras hablabas, yo pensaba, ha tocado prácticamente todos los temas que yo considero medulares en el relato. Pero bueno, contestando la pregunta de Esther, Rajoy es un personaje muy peculiar realmente, porque él ya ha concebido que tiene que formar parte de la casta de expresidentes de este país, que es un club que gana mucha pasta saliendo en los medios de comunicación, dando conferencias, ofreciéndose a agencias que también ganan dinero con este tipo de actividades y, por lo tanto, pues, a diferencia de Aznar, que tardó prácticamente 9 años en publicar sus memorias, dejó de ser presidente en el 2004 y su primer libro de memorias salió en 2012. Tiene una cierta coherencia, ¿no? Deja pasar el tiempo, hace una reflexión y aquí Rajoy pues, ha decidido salir inmediatamente y creo que la operación es una operación política para fortalecer a su partido, para fortalecer a Pablo Casado. Ahora, yendo a las preguntas directas. Cuando Rajoy declara como testigo el 27 de febrero del 2019 en el juicio oral del procés, dice dos cosas que son muy reveladoras y son nuevas. La primera de las cosas que dice es que se lamenta, después de ver el vídeo de los hechos, unas pocas imágenes, porque el tribunal no permitía mezclar las declaraciones con los documentos, lo cual es un primer vicio de ese juicio. Ya luego lo veremos, pero en esa declaración, cuando le hacen ver los vídeos, él dice, si se hubiese cumplido la ley, si no se hubiera pretendido violentarla, no habríamos visto esas imágenes ni otras parecidas, las imágenes que acaba de ver. Dice, yo lo lamento muchísimo. Todas estas imágenes, como pueden entender, no me gustan. Ni estas ni otras. Aquí hay una disculpa que nunca había hecho Rajoy hasta entonces. En el propio juicio oral él dice que ha sido ministro del Interior, que lo ha sido todo en los gobiernos y que jamás se ha interesado por un dispositivo policial, que eso no era una labor del ministro del Interior. Y aquí lo lamenta muchísimo. Diréis, en fin, peccata minuta. Bueno, pero es importante porque hasta entonces él no había dicho nada sobre esto. Y ahora, en su memoria, abandona esto y le echa la culpa a la gente que salió a la calle a depositar su voto por agredir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, que hay un cambio muy claro en su actitud. Pero en lo que hay también un cambio que es importante, no un cambio, pero una mistificación, es en relación al 155, porque en relación al 155 tenemos también antecedentes, que es la primera declaración de García Albiol, representante máximo del PP en Cataluña, del día 23, donde viene a decir que si efectivamente
se convocan elecciones, el 155 no se frena. Pero aquí que al día siguiente, el día 24, Albiol matiza su posición y dice que, bueno, que si efectivamente se convocan elecciones ya no es la misma situación. Albiol estaba en comunicación directa con la cúpula de su partido. Pero aparte, yo entrevisto, le tomo la palabra a Rajoy, que en el juicio dice que ha hablado con Andoni Ortúzar, y le entrevisto. Y la fecha, pie de página, dice, entrevista del autor con Andoni Ortúzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco, 8 de octubre del 2019. Y dice lo siguiente. Esa mañana Rajoy no habla con el Lehendakari Urkullu, habla conmigo. Atención a la primera persona. O sea, él no quería dar la sensación de que había una mediación en curso. Rajoy y Urkullu habían hablado de Cataluña. Pero cuando Rajoy vio que esto podría ser calificado como un ejercicio de mediación, primero, y segundo, cuando ya se le piden garantías casi por escrito, que es lo que pide Puigdemont, finalmente para asegurar que no va a haber 155, eso a Rajoy le echa para atrás totalmente. Y él evita cualquier contacto con el Lehendakari. Rajoy se mete en su caparazón, me llama a mí y me dice, atención, oye, dile al Lehendakari que no va a haber 155, pero yo no puedo dar ni garantías ni puedo dar la sensación de que estoy en una negociación, porque eso me hunde políticamente y deja a mi gobierno y a mi posición institucional en una mala situación. Y agrega Ortúzar, querían, eso sí, que las elecciones autonómicas se hicieran de acuerdo a la ley electoral vigente. Que menos, agrego yo. Entonces, aquí lo que tenemos es un testimonio de primera fila que contradice notablemente lo que dice Rajoy. Y si sumamos a ello la matización que hace García Albiol después de una primera declaración que asusta a todo el mundo y que le mete mucha presión sobre Puigdemont para decir, aunque convoques, va a haber 155, digamos, eso cuestiona el planteamiento de Rajoy. Yo realmente creo que Rajoy está haciendo una reconstrucción de la historia y que no está diciendo la verdad, como no dice la verdad en tantas otras cosas, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de la corrupció. Gràcies. Lídia, tu demanaves la paraula perquè tens alguna cosa a dir sobre el llibre. Sí, tot i que després d'escoltar el Josep i l'Ernesto ja no sé si em queda gaire res, No, mira, com que ja han dit moltes coses i totes molt encertades, estibaré un parell de fils que a mi també m'ha fet pensar llegint el llibre, no? I agafant amb el tema de les memòries de Rajoy, jo també ho he pensat, no?, aquest cap de setmana, quan han sortit aquests extractes. Clar, tal com deia el Josep, és cert que la Universitat Autònoma de Catalunya és on estan indexats aquests gairebé 700 llibres sobre el procés. Òbviament són llibres amb derivades molt diferents, no? Perquè no són tots estrictament de l'octubre o del judici o de la sentència, però clar, ara ja hi ha llibres escrits per protagonistes, que són molts i diversos, ja no només són estrictament els protagonistes polítics, ara els advocats també estan escrivint els seus llibres, els familiars també estan escrivint els seus llibres i després hi ha tot el reguitzell de periodistes que ho han fet i segurament d'aquí no res s'hi posaran ja alguns historiadors, segurament ha de passar una miqueta més de temps, però efectivament jo amb les memòries de Rajoy jo no me n'he fiat, perquè crec que 2 anys després un es pot fer dir el que més li convingui, i crec que com a periodistes, i amb això crec que l'Ernesto aquí sí que fa l'exercici, el que val és el que passava fa 2 anys, i com ho vivíem, i com ho explicàvem, i què sabíem aleshores, i què sabem ara que aleshores no sabíem, Però, esclar, donar exactament per bones tot el que diu Rajoy en aquest llibre, que no dic que s'hi aproximi, i no té per què estar-nos enganyant, però sí que a mi com a periodista he pensat, bé, parlem-ne, Parlem-ne perquè tu 2 anys després et pot convenir dir una cosa que no quadri amb el que sabíem en aquell moment o el que hem anat sabent. Jo crec que un bon exercici, no sé si tenim ni temps ni ganes, però és quadrar una mica tots els llibres dels protagonistes amb totes les feines periodístiques que s'han fet i veure què casa i exactament què no casa.
El Josep parlava d'equidistància periodística. Jo, Josep, crec que he trobat una paraula, he trobat una definició, perquè efectivament equidistància té tan mala fama. Quan parlem de treballar i amb el que ens dediquem nosaltres, jo ho he canviat per distància crítica. És a dir, crec que la nostra feina s'ha de fer sempre des d'una distància crítica. I com que equidistància té tan mala fama, doncs la canviem per aquesta. I em sembla que l'Ernesto fa l'exercici. Aquest procés ens ha portat moltes coses, algunes de molt greus, algunes de molt preocupants, algunes de molt tristes, però també ha portat altres coses. I, per exemple, relacions o amistats professionals noves. Amb l'Ernesto fa 2 anys que jo crec que una vez por semana, Ernesto, nos vemos por la tele, tu i jo, ¿no? Mínimo. És a dir, que realment des del 2017, com a mínim, cada setmana posem el termòmetre a què ha anat passant en aquest país i no només en aquest país amb l'Ernesto. I per tant jo crec que ell aquesta distància crítica la té en el seu dia a dia, quan col·labora amb els mitjans, quan escriu a l'Ara, a d'altres mitjans, i l'ha abocat també en aquest llibre. Jo us haig de dir, com el Josep, que jo us animo a comprar-lo. És un llibre que, a més, narrativament té la virtut de posar-te en tots els escenaris, et sents una mica al costat dels protagonistes, et situa als llocs on hi havia les reunions, el punt de vista és molt mòbil, perquè ell té aquesta capacitat de posar-lo al costat dels diferents protagonistes. Hi ha detalls nous, hi ha fonts noves. Ortúzar ya lo sabe, que has publicado esta entrevista con él? Sí, ¿no? Claro, vale. Jo crec que Ortúzar tots el voldrem entrevistar, perquè certifiqui el que li explica a l'Ernesto en aquest llibre. Efectivament, el capítol de la reunió del 25-26 d'octubre és dels capítols més interessants. A mi m'agradarà preguntar-li a l'Ernesto, perquè ja ha sortit gent dient jo no em sento reconegut exactament en aquestes paraules. M'agradarà saber també l'Ernesto com ho veu això, perquè ell ha fet un esforç de reconstruir diàlegs. Clar, quan un posa diàlegs i posa les paraules en boca de la gent ha d'estar molt segur del que escriu. Per tant, jo entenc que l'Ernesto ho està. I després l'Ernesto jo crec que ha captat una cosa que defineix molt el que ens ha passat en aquests 2 anys i jo crec que defineix molt la catalana manera de fer, no d'ara, que és aquest actuar amb el com si, com si fóssim això, com si fóssim allò, però allò que ho fa tràgic en el tema que ens ocupa és que sent un procés que els seus principals protagonistes jo crec que ja podem dir ara que sabien, i tant de bo els poguéssim entrevistar periodísticament i fer-los la pregunta amb ells directa, sabien que era forçar una negociació, que era anar una mica al límit, que ells sabien que no tenien la força per portar-ho a terme, qui s'ho ha cregut o qui s'ho va creure va ser l'Estat amb tota la seva força, i ha caigut tot el pes de la llei sobre unes persones, jo sempre penso, que van fer o que van dir que farien, i que per mi és la gran angoixa, estan a la presó per coses que van fer o per coses que van dir que farien i no van fer, i a mi és una cosa que em té realment angoixada, sobretot des del dia que van entrar a la presó. A mi m'agrada el títol, jo, Ernesto, no sé per què li has posat Catalunya Año Cero, ara ens ho expliques, però a mi m'agrada perquè jo ja fa dies que penso que la tardor del 17 serà un tornar a començar per molta gent, perquè per molta gent serà l'any que es va fer l'1 d'octubre i per molta gent serà l'any dels plens al Parlament del 6 i el 7 de setembre. És a dir, que ho hagis viscut des d'on ho hagis viscut, la tardor del 2017 serà una mena d'any zero per Catalunya. I no sé si anava per aquí el títol, però a mi m'ho ha semblat. Després, és un llibre amb molts detalls. Dic només un, però no eximeix de comprar-lo ni de llegir-lo sobretot. Però, per exemple, a mi m'ha sobtat saber que la consellera Ester Capella arriba al Congrés dels Diputats fa res, a la moció de censura, això va ser al maig del 2018, amb un missatge de part d'Oriol Junqueras per Soraya Sáenz de Santamaría i per Cristóbal Montoro. No us diré quin és i així fem una mica de suspens, però m'ha sobtat saber-ho. I després també, i ho deixaré aquí, crec que hi ha un capítol, perquè crec que hi ha molts punts de fuga i encara molts punts per il·luminar de tot el que va passar aquella tardor i fins ara. Però crec que hi ha una cosa que l'Ernesto crec que és dels periodistes que va més enllà, que és què va passar amb la defensa de Quim Forn,
per què Cristóbal Martell deixa aquella defensa, no? I l'entoma a Xavier Melero. I què va passar amb aquella petició, ara que hem parlat tant de la Fiscalia durant aquest últim any, amb aquell posicionament de la Fiscalia General de l'Estat demanant l'excarceració de Quim Forn i per què allò no tira endavant? Per posar només allò dues cosetes que en el llibre s'expliquen i que em sembla que valen la pena. Sí, ¿puedo? Sí, puedes. Yo quería desvelarte algo que te interesa, porque tú tenías una idea cuando conversamos ahora que, bueno, no pondré el vídeo de tu entrevista con García Albiol. ¿Y de qué día es? 25 de octubre del 2017, tenía razón yo. 25 de octubre, si lo pongo, realmente es muy interesante, pero os voy a leer lo que dice, que desmiente totalmente a Rajoy. Ahora lo ves. ¿Se puede parar la aplicación del artículo 155 de la Constitución? 12:20 del 25 de octubre del 2017. ¿Se puede parar la aplicación del artículo 155 de la Constitución? Si Puigdemont vuelve a la legalidad, pone punto final al proceso de ruptura y convoca elecciones, la aplicación del 155 no se llevará a cabo. Diferente sería que el presidente de la Generalitat diga que convoca unas elecciones de acuerdo a la legalidad española y si gana estas elecciones declara independencia. O declara la independencia después que convoque. Pero está claro lo que dice García Albiol. Después de haber insinuado el día 23 que haga lo que haga la Generalitat, el 155 se aplicaría. Es evidente que entre el 23 y el 24 hace una nueva declaración matizando su primera y el 25 le dice a Lidia, le dice esto que acaban de escuchar. Es evidente que Rajoy miente, pero la mentira es constitutiva. Quiero decir, ustedes dirán, bueno, pero claro que miente, pero bueno, ha mentido, digamos, y hay pruebas de que ha mentido. En relación, yo quería decir dos o tres cosillas. En relación al tema de Quim Forn, para mí es un tema fundamental. El capítulo se llama Quim Forn en el laberinto de Fortuny. Fortuny es la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid y Quim Forn viaja con el grupo de consellers a Bélgica acompañando a Puigdemont. Sin embargo, Forn regresa a Madrid en un vuelo de Bruselas al Prat junto con Dolors Bassa y Meritxell Borràs y se somete a la acción de la justicia. Cuando Quim Forn es elegido en el 21 de diciembre del 2017, poco después promete que si él no puede influenciar en un curso contrario a la Declaración Unilateral de Independencia, es decir, si no puede influenciar en que se mantenga un nuevo curso, pues él va a dimitir, porque ¿qué sentido tiene que desde la cárcel esté apoyando un movimiento con el cual él discrepa? Quim Forn dimite, hace honor a lo que prometió. Entonces, a partir de ahí se inicia una campaña que no es solo del abogado de la época, Cristóbal Martell, sino de diversas personalidades. La mujer de Quim Forn, Laura Masvidal, como Quim Forn están muy alejados de Santi Vila, porque Santi Vila pues adopta las posiciones que adopta la noche del 25 y luego la dimisión, pero sin embargo saben que tiene contactos con Rafa Català, ministro de Justicia de la época. Aunque Rafa Català tiene los poderes disminuidos, y él lo ha hecho saber a distintos miembros de Esquerra Republicana de Cataluña, con los cuales mantiene WhatsApps y de PDeCAT, Santi Vila intenta hacer un favor a la familia Forn y se comunican con Rafa Català y le pide que realmente reiteración delictiva ya en el caso de Quim Forn, pues ya no se puede sostener, porque ha renunciado a su escaño, se ha querido someter a la acción de la justicia, ha vuelto y no se ha quedado fuera, y entonces le pide que haga una gestión. Santi Vila habla con Rafa Català, y Rafa Català le dice, por supuesto, voy a hacer la gestión, voy a hacer llegar los mensajes, y le añade, pero ten en cuenta que yo ya no pinto en esta historia. Y efectivamente ya no pintaba en esa historia porque la que pintaba, la que estaba encargada del negociado
de Cataluña era Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidencia y ministra de Administración Territorial. Pero él hace llegar el mensaje. Y Cristóbal Martel, que tenía muy buenas relaciones con el Partido Popular, porque había defendido nada menos que a Álvaro Lapuerta, el tesorero nacional del Partido Popular, el jefe de Bárcenas durante muchos años, y que había conseguido finalmente, sobre la base de un informe de demencia senil, librarle de la causa, para el Partido Popular era muy importante, porque los secretos que conocía Álvaro Lapuerta eran todavía más graves que el propio Bárcenas, y la ratificación por parte de Lapuerta hubiera sido convertir una herida importante en una gangrena en el Partido Popular. El Partido Popular, por lo tanto, estaba agradecido a la gestión discreta de Cristóbal Martel. Entonces, toda esta prédica llega a la vicepresidenta del Gobierno y llega a la Fiscalía General del Estado, que tiene un nuevo fiscal, porque José Manuel Massa había muerto en Argentina y había sido sustituido por un compañero suyo en el Tribunal Supremo, que era Julián Sánchez Melgar. Y entonces, lo que hay ahí es un intento muy débil, de un gobierno débil, que se ha entregado al Tribunal Supremo, de moderar la prisión provisional. Han ido demasiado lejos, han externalizado la acción en la Fiscalía General del Estado, con la preparación de la querella que es supervisada por Soraya Sáenz de Santamaría y por un grupo de crisis. Y entonces lo que hay es un intento de corregir el rumbo en febrero del 2018. Pero esta corrección fracasa. El fiscal general del Estado pide que el fiscal encargado del caso, concretamente Fidel Cadena, solicite la libertad en función de los antecedentes positivos que hay para Forn, y el fiscal encargado del caso, Fidel Cadena, lo entiende como una orden, sin decírselo al fiscal general, e invoca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite al fiscal general dar una orden de cumplimiento y acatamiento obligado, pero no prohíbe al fiscal exponer de manera oral sus argumentos. Entonces va Fidel Cadena a la vista que se hace en el Tribunal Supremo sobre la libertad de Forn y, habiendo previamente informado a favor de que se le mantenga en prisión, dice que por imperativo legal, es decir, por el estatuto, es decir, su jefe le ha ordenado pedir la libertad de Forn, pero no da ningún argumento consistente. El tribunal, en estas condiciones, dado que la acusación popular de Vox está pidiendo el mantenimiento en prisión y dado que existe un informe previo del Ministerio Fiscal diciendo que se tiene que mantener en prisión, rechaza la libertad de Forn. Y aquí se produce una situación importante, porque hay un intento de frenar la deriva de los sectores más reaccionarios de la Judicatura y del Tribunal Supremo y ponerle un límite. Pero claro, el que lo hace es un gobierno muy débil y es un gobierno además que no lo asume, sino que lo hace a través de movimientos que finalmente los propios fiscales del Tribunal Supremo, y en particular Fidel Cadena, logra frenar. Y este es el único enfrentamiento que hay, la única crisis que hay en la Fiscalía es esta. A partir de que es derrotada la posibilidad de liberar a Forn, se clausura la posibilidad de una modificación general en la situación de las prisiones provisionales. Per saber exactament què va passar i què va passar, quina era aquesta última intenció amb el 155, em sembla que hauran de passar anys i haurem de llegir moltes altres biografies i autobiografies de persones que van estar implicades en aquell cas. Per exemple, seria molt interessant saber què pensava i amb quin grau d'honestedat intel·lectual s'aproxima a les seves memòries Soraya Sáenz de Santamaría o tants polítics que en aquell moment van saber dialogar amb ella en aquells dies tan complicats. M'agradaria que escoltéssim el senyor Nicolás García Rivas. Ell és un catedràtic de dret penal, és criminòleg de la Universitat de Castilla-La Manxa i abans la Lídia deia que els periodistes necessitem alguna cosa així com distància crítica sobre els fets. Els intel·lectuals també necessiten honestedat
intel·lectual. I sovint, quan s'ha intentat parlar amb matisos de la qüestió catalana o tan sols del judici, no ha estat fàcil per molts intel·lectuals a Catalunya i també a Espanya. M'agradaria saber quina és la seva opinió. No fue rebelión, fue sedición, pero ¿era rebelión, sedición o quizá nada de las dos cosas? Pues seguramente nada de las dos cosas. Lo primero que quería decir es que estoy apabullado por este escenario, que bueno, nunca he hablado en un escenario así, los juristas normalmente hablamos en la academia, ¿no? Y ver a la sociedad civil así de frente, pues gusta mucho. Y quiero agradecerle a Ernesto que me haya permitido acompañarle, ¿no? Primero en el libro y luego pues en este acto y la posibilidad de hablar y de dar la opinión sobre una cuestión que me parece que es el proceso penal más importante que ha habido en la democracia española. Yo casi cuando estaba escuchándoos pensaba, digo, bueno, yo en realidad lo que quiero es estar allí para que me lo cuenten de nuevo. Yo he leído ya gran parte del libro y realmente para un jurista es impagable la posibilidad de no leer los autos, este lenguaje mecánico del derecho penal, los autos, las piezas de convicción, etcétera, sino lo que hay detrás, lo que hay debajo, ¿no? Y eso alguien como un periodista como Ernesto, pues ahí lo describe perfectamente. ¿Qué pasó durante esos 4 meses, sobre todo? ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió antes también? Pero ¿qué ocurrió allí? ¿Cómo se desarrolló todo, ¿no? Antes Lidia decía que aquí en Cataluña se ejerce mucho el como sí. Bueno, yo creo que no solamente aquí, también en todo el proceso al procés, que creo que ha sido un proceso al procés, se ha ejercido mucho el como sí, porque desde el primer momento todo el aparato punitivo del Estado se puso en marcha como una máquina imparable contra ese intento secesionista catalán. Y el cómo sí creo que está bien explicado, está muy bien explicado en el libro, en el sentido de que queremos aparentar que estamos garantizando los derechos de todos. Los juristas en general, no digo yo, en general somos maestros en ese cómo sí. Vamos a aparentar que lo garantizamos para que el Tribunal de Estrasburgo jamás nos enmiende la plana, pero realmente lo que vamos a hacer va a ser juzgar un proceso político, desde mi punto de vista, sobre todo un proceso político, ahora haré algún matiz sobre esto, y lo vamos a hacer con toda la carga punitiva que tiene nuestro Código Penal, al máximo nivel. Ahora mismo decía Ernesto, ¿no? Esa disputa, ¿no? Desde el principio prácticamente, al principio no, se habló de sedición, pero luego enseguida se habló de rebelión. Procesar por rebelión no era casual, es que precisamente ahí estaba el punto, el gozne, que permitía, por una parte, llevar todo el asunto ante el Tribunal Supremo, no dejarlo en Cataluña, y en segundo lugar, precisamente, suspender en sus cargos públicos a todos los procesados por aplicación de una disposición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y digo esto y pongo esto como punto de arranque porque toda la fuerza narrativa que tiene el libro demuestra que a partir de ese momento toda la máquina punitiva se movió en el mismo sentido, en el sentido de aquí no se mueve nadie. Todos los autos del juez Llarena, todos los escritos de la Fiscalía intentaban explicar que aquí hubo una rebelión en el sentido jurídico penal, pero es que no lo pudieron demostrar hasta el punto de que en la sentencia se abandona esa teoría. Bueno, ahí se sugiere que hubo una cierta violencia, sí, pues hubo ciertas violencias, pero no, desde luego, la violencia requerida, que el modelo español lo tenemos bien claro. No nos tiene que explicar nadie qué es una rebelión, qué es una insurrección armada. El 23 de febrero del 81 lo vimos, tanques en la calle. Incluso en Cataluña, en el año 34, hubo una insurrección. La de Companys, eso sí fue una rebelión. Fue condenado por ello. Y a una pena muy grave que después, paradójicamente, le llevó a ser ejecutado como rebelde por haber sido presidente de la República Catalana. O sea, sabemos perfectamente qué es una rebelión. No fue lo que ocurrió aquí. Aquí no hubo una violencia dirigida a
No, aquí hubo un intento secesionista, un proceso político inconstitucional, radicalmente inconstitucional, porque una cosa es que exista un movimiento político que pretenda reformar la Constitución, eso es válido. Creo que hay pocos españoles que sepan que la Constitución española se puede reformar totalmente. Hay constituciones que no, que tienen una parte que no se puede reformar. La española se puede reformar toda. El artículo 168 lo dice. Luego, cualquier intento de modificar la Constitución, incluso de, entre comillas, romper la unidad española, sería legítimo. Lo que no es legítimo es hacerlo por cauces no previstos en la Constitución. Me parece que es bastante lógico, y lo que ocurrió en septiembre de 2017 en el Parlamento catalán fue la aprobación de 2 leyes que eran claramente inconstitucionales. A partir de ahí, las posibilidades del Estado español eran 2. Una, que creo yo que hubiera sido la deseable. En todo caso, aplicar un 155, porque hay una cláusula de seguridad en esa Constitución que permite cerrar el paso a ese intento, o bien llevarlo todo por la vía penal. Y se decidió esto último, llevarlo todo por la vía penal. Y claro, por la vía penal ocurre una cosa que muy poca gente entiende cuando alguien se manifiesta en contra de la sentencia. Una cosa es que te parezca algo muy mal y otra cosa es que eso sea punible. Hay una garantía esencial del derecho penal que es el principio de legalidad. El hecho tiene que encajar en la norma. No encaja ni a tortas en la rebelión. Pero es que tampoco encaja en la sedición, porque no hubo ningún alzamiento tumultuario para ejercer el derecho de voto o de la autodeterminación. No. Hubo efectivamente una propuesta de una convocatoria de referéndum que había sido despenalizada. Esto se subrayó mucho en el proceso, nadie le hizo caso. En la sentencia se sugiere que eso no tiene ninguna relevancia, yo creo que sí, tiene mucha relevancia. Y a partir de ese momento, pues lo que se hizo fue actuar de una manera, digamos, cívica en contra de la actuación del Estado español. Me estoy refiriendo concretamente al día 20 de septiembre de 2017, en el cual, claro, 40.000 personas se niegan a ser invadidos. La sensación que yo tuve desde mi casa es que Barcelona estaba siendo invadida por la policía, fue mi sensación. Y desde luego lo que existe es un derecho de reunión y manifestación que garantiza que cualquier ciudadano, 40.000 incluso, se pueden manifestar en contra de algo. No hubo ni por asomo todo eso que se dice de un impedimento de realizar un registro en la Consejería de Economía. No, no, sencillamente no lo hubo. Pero claro, cuando una máquina punitiva como la del Estado español se pone en marcha, no se va a parar. No se va a parar. Y al final había que condenar por algo. Y desde luego no por malversación, porque si después de todo lo que se ha montado se condena por malversación, ¿qué es eso? Tenía que ser un delito político o cuasi político y se condenó por sedición. Yo creo, no solamente yo, hace 2 años muchos catedráticos y profesores firmamos un manifiesto en el que decíamos que no existía rebelión ni sedición. Por eso me parece que la sentencia es completamente injusta. I ja me paro aquí perquè jo crec que tiene que hablar. Sí, doncs si us sembla, us donem la veu a vosaltres per si teniu preguntes per l'Ernesto o per qualsevol altre dels interlocutors. Sí, pues nos lo cuentas. Mientras tanto, alguna pregunta per aquí? Hi ha un micròfon aquí a l'esquerra. Qui comença? Aquí, a la tercera fila, al darrere, hi ha un senyor. Mentrestant, l'Ernesto ens contesta això que volia dir. En realidad el gobierno lo que hace son 2 cosas. No solamente va por la vía penal, aplica el 155 con éxito. No hay ninguna resistencia al 155. Y el párrafo más importante de la sentencia, de casi 500 folios, es el que dice que con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, todo el problema queda resuelto. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Quiere decirse que desde el punto de vista constitucional, la situación queda controlada con la aplicación del 155. El gobierno de Rajoy, como sabéis, no consideró nunca la posibilidad de aplicar el estado de alarmas, excepción y sitio, nunca
No lo consideró, no es que no lo aplicó, no lo consideró. Y eso quedó acreditado en el juicio. Es decir, que la situación estaba controlada. Lo que pasó aquí es que la vía penal fue una vía que sobrepasó al propio gobierno de Rajoy. Esa es mi hipótesis y tiene que ver con la frase que señalaba Lidia de Soraya Sáenz de Santa María el día de la moción de censura, probablemente según la versión que me ha dado Esther Capella en un momento de baja de guardia, en una situación difícil, donde dice Oriol Junqueras nunca debió entrar en prisión. Eso puede ser una butad, pero puede ser una cosa más profunda. Yo creo, por los testimonios que he encontrado con algunos ministros del gobierno de Rajoy, que mientras Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, arrastró los pies y se resistió bastante a embestir por el 9 de noviembre del 2014, Massa era un lanzado. Massa iba mucho más allá de lo que el gobierno quería. Hay una independencia, por lo tanto, del Poder Judicial, una independencia no en el sentido positivo, sino en el sentido de que el Poder Judicial ocupa el vacío político. Ocupa el vacío político que hay en España. Eso es un elemento. Yo quería contar dos cosillas. ¿Cuándo se decide que no va a ser rebelión? ¿Cuándo se decide que no va a ser rebelión? En el tribunal. El juicio termina el 12 de junio. Las deliberaciones ocupan 2 semanas, donde prácticamente se formaliza que no va a haber un apoyo a la calificación de rebelión. Pero la decisión unánime del tribunal, os va a sorprender lo que os digo, se produce prácticamente 2 semanas después del juicio. Es inaudito. ¿Por qué? Porque el periodo donde declaran en nuestro ordenamiento judicial los acusados es el periodo del paseo militar de la acusación, entendido como, digamos, la agresividad de los fiscales y de la acusación popular. Ese es el periodo clave. Declaran los acusados y los fiscales van a fondo, clavan a fondo. Aquí, esto es lo que a mí ya me llamó mucho de la atención de la primera fase del juicio, la fase de declaración de los acusados es una fase de derrota de la acusación. No pueden avanzar. Ya en la fase de declaración de los acusados no puede avanzar en la teoría de la rebelión. Y es por eso que antes incluso de que terminen de declarar los acusados, el tribunal descarta la rebelión. Lo que os digo no es una construcción mía, es una confidencia de uno de los miembros del tribunal. 2 semanas después, prácticamente, el tribunal descarta la rebelión. Y ya no os digo nada cuando declara, semanas después, el mayor Josep Lluís Trapero. Destruye completamente la teoría de la rebelión. No hay más, porque la teoría de la rebelión, basada en lo que hace el teniente coronel Daniel Baena, que es el inventor realmente de toda esta historia, él y Zaragoza, que ya trabajan desde el 2015 en esto, desde la Audiencia Nacional, lo que hace Trapero es destruir la idea de que la Generalitat contaba con una especie de ejército de Pancho Villa, del cual el mayor Trapero era el representante directo y que él custodiaba y hacía posible la celebración del referéndum. Todo esto se oculta en la Audiencia Nacional unos meses antes, donde declara Trapero y donde lo cuenta todo. Incluso que tenía un dispositivo montado para detener a Puigdemont y a los miembros del gobierno. Pero esto no lo quiere escuchar. Y Llarena y Marchena se niegan a incorporar a Trapero a la causa del Supremo. Es que es una vergüenza, quiero decir. Tú dices que Trapero y los Mossos representan el brazo armado que permite, a través de un simulacro, la celebración del referéndum. Y no le incorporas a la causa, donde estás jugando a todos los jefes de la rebelión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la Fiscalía, que en principio lo pedía, no lo recurriera? ¿Cómo es posible que se juzgue una rebelión cuyo brazo armado son los Mossos sin sentar a los representantes de los Mossos junto con los demás jefes de la rebelión? Es verdaderamente un desastre. Entonces, yo digo, y quiero combatir otra idea
que está circulando estos días, porque yo comprendo que los abogados, yo no soy abogado, ya me gustaría hacerlo, probablemente equivoqué la profesión, pero yo comprendo que los abogados tienen que seguir trabajando, tienen que ir a las casaciones, tienen que ir al Supremo y tienen que elogiar a los jueces, porque, en fin, forma parte, están todos en la misma cama. Pero decir que hubo un juicio justo y que la sentencia es injusta, es que no se lo puede creer nadie. Os explico por qué, porque es elemental. Mira, yo llevo 35 años desde que los grandes casos de los financieros terminaron en los tribunales, llevo pegado a la Audiencia Nacional, a los tribunales ordinarios y al Supremo. Y lo que sí sabe alguien que trabaja en los tribunales es que no se puede sustituir una mala instrucción, una instrucción defectuosa, sesgada, en un juicio. Lo hemos visto en otros casos que no son del procés. Caso de Rosell, Sandro Rosell. ¿Cómo era posible sustituir una instrucción defectuosa, lamentable, en la instrucción? No pudo ser y tuvieron que dejarlo en libertad. Pero en el caso del procés, es que esta instrucción es un desastre total, es una instrucción express. El Supremo ya no instruye, pese a lo que periódicos de gran tirada nacional, y especialmente en este país, en Cataluña, han intentado vender, periódicos prestigiosos, entre comillas, el Supremo es una nulidad instruyendo. Ya lo vimos en el caso Filesa, en los años 80. A partir de entonces el Supremo ya no instruye, hace casación. Pero la casación es un trabajo de escritorio, importante, pero de escritorio. Es un trabajo de derechos, en fin, de temas que tienen que ver con los derechos fundamentales. Es decir, no es una instrucción, no es una investigación. Entonces, el Supremo hizo una instrucción express, se basó en el teniente coronel de la Guardia Civil Baena, se basó en lo que el juez Juan Antonio Ramírez Uñé del 13, que yo califico como el caballo de Troya, a partir de una denuncia verdaderamente de un sabueso, como es Miguel Durán, a quien vosotros conoceréis, y si no lo conocéis, es el exdirector de la ONCE, un personaje clave en el tema de la investigación del procés, sin que haya destacado demasiado, aprovechando las circunstancias de que un juez, Santiago Vidal, ha hecho un alarde y ha dicho una cantidad de mentiras, se extravese el caballo de Troya, se hacen las intervenciones telefónicas y se nutre la causa de Llarena. Entonces, no puede haber juicio justo con una instrucción como la que ha habido. Es una instrucción de un fiscal muy conocido en la historia de la Unión Soviética, se llamaba Vyshinsky. Eso es lo que hace el señor Llarena. Se convierte en realidad en un fiscal más. Y entonces dices, pero ¿y la serie televisiva? ¿Al procés? Fue una serie televisiva, una serie de Netflix. Quiero decir, formalmente, nada que objetar, porque hay una actuación. Marchena hace un juicio a su imagen de semejanza. No olvidemos que pretendía, y pretende todavía, ser el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. No existe juicio en España como el del Tribunal Supremo. Pero no existe no porque ese fue modélico, es que no existe porque él hizo un juicio a su medida. Tú no podías preguntar sobre cosas a los testigos que se salieran de las cosas que el testigo contestaba a la parte que había propuesto su testimonio. No existe, es nuevo, made in Marchena. El tribunal prácticamente no deliberó una sola vez o dos en 4 meses. El tribunal no autorizó un careo. Un careo es una diligencia que se utiliza quizás cada vez menos, pero es la medida que hay una confrontación de 2 testimonios que son claramente, rotundamente contradictorios, como pudo ser el del coronel Pérez de los Cobos y el de Ferran López, que fue el número 2 de Trapero primero, y luego el mayor, digamos, el jefe de los mozos del 155. El segundo de Trapero, el segundo de Pancho Villa se convierte en el primero del 155. Son contradictorios, se pide un careo y lo deniega el tribunal. Primero dice que más adelante, que queda mucho por delante. Cuando el propio tribunal, en esa misma sala, tiene una experiencia colosal en materia de careos. Y es el caso del segundo Marey, que es una de las primeras víctimas de los grupos armados antiterroristas de liberación, el GAL, es decir,
el ejército paralelo de represión de ETA, del terrorismo de Estado. En ese juicio, en esa sala, se celebró el juicio de Segundo Marey. En esa sala se convocó un careo entre el que era ministro del Interior, José Barrio Nuevo, y Julián San Cristóbal, que era gobernador civil en Vizcaya, del gobierno, y luego con Damborenea, que era jefe de los socialistas vizcaínos. Y en un momento determinado del careo, como Damborenea insistía en sus tesis, Barrio Nuevo se soltó la melena y le dijo: tú eres un delator. Tú eres un delator. Y ahí le pillaron. Porque si era un delator, lo que estaba diciendo era verdad. Entonces, este tribunal ni siquiera se tomó el trabajo, porque ya todo ya estaba claro. Si no era rebelión, tenía que ser sedición. Y eso estuvo claro prácticamente en las primeras semanas de juicio. En otros términos, fue una fantochada. Muy bien para Netflix, muy bien para Marchena, en términos de mostrarle al mundo en streaming que era un juicio perfecto, que reprendía a los fiscales, que les cortaba la palabra, y a los fiscales, en privado, que les explicaba Marchena. Hombre, que tenían que comprender que les cortaba la palabra porque él tenía que aparecer como un personaje que estaba por encima de la melé. Sisplau. Bueno. No. Ara sí se'n sent? Perfecte. Sí. Bona nit. Jo una de les coses que m'estranya molt és el comportament, l'actitud del govern socialista actual. És a dir, davant d'una sentència, si més no discutible, el govern tenia una sortida, la convencional de dir acatem la sentència perquè és el que ens toca fer. Però, en canvi, han mostrat i estan mostrant un entusiasme, un alineament ferri i entusiasta amb la que podríem considerar dreta o extrema dreta judicial. A què es deu això? I em refereixo a la ministra Delgado, a la fiscal Segarra, al mateix govern, quan la sortida convencional era la de dir acatem la sentència. Però, diguem, aquest entusiasme, aquesta defensa, en fi, i aquest ferri alineament, a mi m'estranya molt. És això. A ver si entiendo bien la pregunta. Es que el problema es el siguiente: la sentencia es una victoria del gobierno socialista. Diréis que exagero. ¿De quién es la calificación de sedición? La Abogacía General del Estado. ¿Quién es la autora intelectual de la calificación de sedición? La ministra de Justicia, la señora Dolores Delgado. Es ella quien dice no es rebelión. Y es ella quien insta a Consuelo Castro, que acaba de ser nombrada, a hacer una calificación por sedición. En otros términos, ellos no son capaces de pedirle a María José Segarra que frene a los 4 fiscales del apocalipsis, como le llaman algunos. ¿Por qué? Porque cuando llega María José Segarra, que eso creo que es en septiembre del 2018, las calificaciones están prácticamente hechas. Y además no solo que están hechas, sino que los 4 fiscales le dan a entender de que no hay nada que hacer ahí, que al menos en la calificación provisional van a mantener rebelión. Por lo tanto, desde el punto de vista político, es una victoria de la Abogacía General del Estado. Porque ¿quién califica? La Abogacía General del Estado. ¿Quién ha defendido la tesis de la sedición en el juicio? La fiscal, la abogada del Estado, Rosa María Seoane. Por lo tanto, hay una cierta coherencia, no sé si lo ve. Ellos han calificado de sedición porque consideraban que el mal mayor era la rebelión y que había que calificar por algo significativo. Imaginémonos que la Abogacía del Estado hubiera dicho que era simplemente un delito de desobediencia.
Bueno, no sé, hubiera habido una rebelión en este país. Imaginaos, si ya por sedición acusaron de traición al gobierno de Pedro Sánchez, imaginaos si calificaba por una desobediencia donde hubieran puesto de relieve que en relación al tema de la manifestación del 20 de septiembre frente a las Ramblas, en la Rambla de Cataluña, 19-21, sede de la vicepresidencia del Gobierno, y el 1 de octubre podía tener unas eximentes, por ejemplo, incompletas en defensa del derecho de reunión, manifestación y libertad de expresión. Bueno, no sé qué hubiera pasado en este país, pero estoy seguro que si sedición les parecía poco, imaginaos esto. Hubiera sido un desastre total. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esta es una de las grandes contradicciones, como usted intenta señalar. Dice, si intenta señalar un gobierno socialista que debía defender la eximente. Hombre, hay un magistrado en el Tribunal Supremo. En junio yo denuncié, no en esta sala, en una contigua, denuncié que estaba por salir la sentencia del asedio al Parlamento en el Tribunal Constitucional, donde había una cantidad de acusados que habían sido condenados por Marchena y que habían sido absueltos antes en la Audiencia Nacional, por la famosa manifestación muy fuerte del asedio al Parlamento en 2011, 14-15 de junio del 2011, movimiento del 15M. Y esa sentencia fue frenada, yo lo dije, se está trabajando sobre eso, yo entonces no sabía que estaba por ser frenada. En el Tribunal Constitucional la frenaron. ¿Por qué la frenaron? La frenaron primero porque la van a tumbar. Si no fue entonces, será después. Y además en el Tribunal de Estrasburgo está pendiente también el recurso de algunos condenados que no les admitieron el recurso a trámite en el Constitucional y que fueron directos a Estrasburgo. ¿Pero por qué se frenó eso? Porque el magistrado oponente, Cándido Conde Pumpido, del sector llamado progresista, decía, primero, hay que tumbar la sentencia porque no ha respetado la doble instancia, como en el caso Atucha, pues este señor, en este caso el ponente, que era el mismo, Marchena, pues ha condenado a quienes han sido absueltos sin haberles oído, y eso es contrario a la doctrina del Tribunal Europeo. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Casación no hace inmediación, no hace pruebas. El tribunal que les absolvió hizo una serie de pruebas, y en base a esas pruebas llegó a la convicción de que eran inocentes. ¿Vale? Entonces, Cándido Pumpido decía, por eso hay que tumbarla. Pero no solo por eso, hay que tumbarla también porque no está planteado el derecho de manifestación y de reunión. Lo omite, dice que no hay lugar al derecho de manifestación y reunión. Y por lo tanto, es una violación de la Constitución, tal como la conocemos. Y eso no se produjo. Eso no se produjo porque no había que molestar a Marchena. Entonces yo digo, y se lo digo, en fin, se lo digo también a Nicolás, digo, ¿cómo es posible vivir en un país donde se producen unos hechos en el 2011, ¿no? Estos hechos son del 2011, 14 de junio de 2011, pues un follón tremendo, Artur Mas tiene que ir al Parlamento con helicóptero, Núria de Gispert, presidenta del Parlamento, tiene que ser llevada en helicóptero porque van a discutir los recortes sociales, bla, 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 bla. Bueno, en el 14 les absuelven, en el 15 les condenan, tiene que pedir un indulto, como es una pena inferior a 5 años, no se ejecuta. Esta gente ya ha pasado 9 años desde los hechos. Esta gente no sabe si va a entrar en prisión todavía, porque puede entrar en prisión, teóricamente. Si efectivamente la sentencia no la tumban, ellos entran en prisión. Imaginaos la situación, tantos años después, las vicisitudes de la gente, qué será de la gente joven, muchos ni siquiera quieren saber. Yo he intentado hablar, estoy trabajando en una historia para ARA sobre esto, he intentado hablar con ellos, algunos no quieren ni que se conozca su nombre. Dice, yo hablo contigo, pero simplemente mi vida ya está orientada en otro sentido, no tiene nada que ver con lo que pasó en el 2011, es el 2019. Y estamos en un país donde para no molestar a Marchena en junio no sale la sentencia, todavía sigue sin salir y todos sabemos que va a ser tumbada, por una u otra razón va a ser tumbada. Sí, Nicolás, ¿querías añadir algo? Sí, quería añadir algo a lo de la pregunta que se ha hecho y una afirmación que ha hecho antes Ernesto que me parece muy lúcida y que
que creo que no todo el mundo tiene en cuenta, ¿no? El Poder Judicial es un poder autónomo, es un poder muy potente y no necesariamente, aunque esté intercedido por variables políticas, evidentemente, porque hay selección política de la cúpula del Gobierno del Poder Judicial, eso lo sabemos todos en el Consejo del Poder Judicial, que es quien decide los cargos, por ejemplo, las presidencias de la sala y todo eso, pero es un poder autónomo. Recuerdo un viejo magistrado del Supremo que decía: a los jueces de Castilla no los controlaba ni el rey. Bueno, algo menos. Pero es un poder autónomo que lo lleva a gala. Yo he trabajado algunos años de magistrado suplente, de que iba de vez en cuando, y se nota la impronta esta de no, nosotros somos poder judicial, ¿no? Y las decisiones, nuestra decisión va en un fallo donde como ponga 13 años, te vas 13 años a la cárcel. Punto. Y si pongo 10, son 10. O sea que ojo con nosotros. Y es un poder autónomo que en un momento determinado, antes Ernesto decía también algunas fechas, el Ministerio Fiscal es también poder judicial, aunque es un poder judicial extraño porque depende en cierto modo del Ministerio de Justicia, pero es también poder judicial. El fiscal Zaragoza persiguió ya la rebelión en el año 14 y en el año 15. La persiguió y no lo consiguió. Y finalmente lo consiguió, por lo menos, el procesamiento. Entonces, quería decir que es una fuerza difícilmente controlable ese Poder Judicial. Y quería decir una segunda cosa. Y eso yo estoy notando, y esto es una percepción muy poco científica, casi no la tendría que contar, pero como veo que estamos entre ciudadanos, la cuento. Estoy notando desde hace mes y medio, desde que salió la sentencia, que muchos compañeros que hace 2 años habían firmado el manifiesto de que esto no era ni rebelión ni sedición, de pronto se han vuelto transparentes, ¿no? Y tampoco lo digo en un sentido muy peyorativo, sino que es algo así como que, mira, nosotros somos un Estado democrático, esto fue un acto contra el Estado democrático, cosa que yo comparto porque fue aprobación de leyes inconstitucionales. Lo de la sedición está bien, cosa que me parece alucinante que compañeros penalistas realicen esas afirmaciones. Pero las estoy escuchando porque hay un montón de mesas redondas hablando de la sentencia y las escucho. Y he escuchado también, y con esto termino, que la sentencia ha escrito recto con renglones torcidos. Bueno, es definitivo. Si un jurista llega a decir eso, como se ha dicho, como yo lo he escuchado, ya yo creo que me voy a cambiar de profesión, porque eso creo que lo hacía Dios. Pero, en fin, un tribunal no puede jamás hacer eso. Tiene que escribir recto sobre recto. Y, por cierto, el delito de sedición es un delito manifiestamente derogable. Castiga todo. Es como una red que pesca todo. Peces grandes, pequeños y medianos. Todo. Y debería ser derogado. Y si se derogara, todos los que han sido condenados por sedición saldrían a la calle. Gràcies. Muchas gracias. Per allà darrere hi ha una pregunta. Moltes gràcies. Sí, buenas noches. Vivimos este proceso como una película y el personaje más siniestro y más perverso casi nunca sale en los 700 libros. Y si sale, sale un poco refilón. Me refiero al siniestro que vive en la Zarzuela. Yo creo que el discurso del día 3 es lo más nefasto que le ha ocurrido al país. Yo no sé si Ernesto lo trata en el libro, es una pregunta, y en todo caso sí me gustaría saber si crees que el discurso del rey tuvo una influencia decisiva en los aconteceres a partir de ese momento. La instrucción, el juicio, la sentencia, y yo creo que a fuer de jugarse a la monarquía, porque el rey vivía en paz en España desde la Constitución del 78 y a partir de ahora, pues no sé si lo va a tener tan fácil. Yo creo que, a mi juicio, yo creo que es una de las piezas fundamentales que queda siempre muy al margen. Yo no sé si quieres comentar algo. Es una pregunta y muchas gracias. Yo creo que, en efecto, el discurso del rey del 3 de octubre es un discurso fundamental, es el discurso en la noche de la huelga general, en primer lugar, y por lo tanto es un discurso que, de alguna manera, evoca
episodios familiares de la corona, episodios muy familiares de la corona que tienen que ver con las elecciones municipales del 31 y con los acontecimientos posteriores de declaración de la República. Yo creo que digamos, el rey no es que lo que él dice va a impulsar el curso de los acontecimientos posteriores. Yo creo que el rey opera, de alguna manera, bajo presión de los acontecimientos y probablemente de su propio estamento. Su propio estamento me refiero al estamento militar. Sobre todo pienso en esas concentraciones que hay frente a los hoteles de la Guardia Civil, donde se aloja la Guardia Civil, en el interior, donde hay manifestaciones contra los propietarios de esos hoteles, donde piden expulsar a miembros de la Guardia Civil. Eso genera una situación de gran agitación política, parece el comienzo de algo que no fue finalmente, pero introduce un elemento de miedo y de cierto pánico. Yo creo que la reacción del rey no obedece, digamos, no es una orden del gobierno de Rajoy, aunque Rajoy evidentemente pues defiende el discurso del rey en sus memorias, le dedica algunos párrafos, dice que sin duda es una pieza fundamental y que además, por supuesto, no faltaba más, el gobierno tenía una copia del discurso del rey previamente y por lo tanto sabía lo que iba a decir. Yo creo que el discurso del rey es la prueba de la debilidad del gobierno de Rajoy, de la misma manera que la acción de la Fiscalía es una prueba más de su debilidad, ¿no? Pero no creo que sea el punto de partida. Creo que el rey representa un pánico que hay en muchos sectores de las Fuerzas Armadas al ver los acontecimientos. No olvidemos además que, digamos, la consigna fundamental es el referéndum, por supuesto, pero además la proclamación de la República. Y aunque estábamos jugando al póker e íbamos de farol, esto tiene evidentemente consecuencias y produce, digo, me refiero a lo que dijo Clara Ponsatí, no es mía la frase. Y en ese sentido yo creo que sí, el discurso del rey es un discurso muy relevante, es un discurso donde él opta por el ataque directo y no por el arbitraje, que podía haber optado, y hubiera sido muy bien acogido en Cataluña, estoy seguro de ello. Y lo vemos ahora en el tema que nos introdujo Josep Cuní, que es el tema de la equidistancia. El rey ha utilizado a un escritor, recientemente ganador de un premio muy importante, que es el Premio Planeta, a los efectos de dirigirse a él y defender que no es posible la equidistancia. No es posible la equidistancia y de alguna manera hay una continuidad entre el 3 de octubre y el discurso de hace unas horas del rey, de hace 2 días en la entrega del premio Cerecedo a Javier Cercas. En ese sentido considero que tiene usted razón, es importante, pero que refleja no la iniciativa del rei, sinó la pressió de los acontecimientos. Una altra pregunta aquí darrere, sisplau. I anirem acabant, pràcticament. Moltes gràcies. Perdoneu. Moltes gràcies a tot per intentar aclarir tot el que ha passat i el que està passant en aquest país. Jo suposo, tinc dues preguntes per fer i crec que una, l'hauria de contestar el senyor Nicolàs. Com pot ser que vàrem declarar la república, tot un govern, i hi hagi una diferència tan gran de les penes? O sigui, excepte el Santi Vila, que ell se'n va anar, tant l'exconsellera, la Meritxell i el Mundó, i no sé, crec que si n'hi ha un altre, no tenen penes, han tingut multes i ja està. Per què hi ha aquesta diferència? I després la segona pregunta, no sé qui me la podria contestar, i és com és que el govern o la judicatura o qui sigui no fa cas de les recomanacions tant d'Amnistia Internacional com de l'Organització de les Nacions Unides. Ja sé que les resolucions no són vinculants, però si nosaltres com a país signem uns tractats, com és que no ho complim? O com no fem res? Al contrari, el que ha dit aquell ciutadà d'allà, el govern actual encara jo el veig que ens ensanya més encara. Jo sento a la ministra
i penso, si ens hem equivocat o tot ho hem portat per la justícia equivocadament, perquè segons ha dit l'Ernesto abans hi havia dues posicions, o fer el 155 o anar per la penal, com és que ara no intentem anar a la part política i millorar o treure la situació penal. I perdoneu que m'hagi allargat. Moltes gràcies. Nicolás García Rivas, ¿contestas? Bien, gracias. Bueno, tu pregunta me recuerda una cosa que dejé antes pendiente que ahora voy a colocar, ¿no?, aquí en la respuesta. Y es, efectivamente, la responsabilidad penal es individual, no es una responsabilidad colectiva. Entonces, leyendo la sentencia, esos 493 páginas de la sentencia, lo que uno echa en falta sería un mayor cuidado. Es una sentencia muy defectuosa por muchos motivos, pero quizá el que más es porque no fija bien la responsabilidad individual de cada uno. Entonces, evidentemente, lo que antes dije es un proceso al proceso, porque en el fondo la responsabilidad individual se convierte en una especie de responsabilidad colectiva en la que existe un proceso político que se pone en marcha, que ponen en marcha determinados sujetos y eso da lugar a que luego respondan porque se han manifestado 40.000 personas en la calle. Claro, es que eso, desde el punto de vista de la conexión entre hecho y norma, es que no tiene un pase, es que no es asumible. Y precisamente en relación con esto de la responsabilidad individual, es claro que algunos, según la sentencia, tienen más responsabilidad que otros, son promotores de esa sedición, pero precisamente son promotores aquellos que tienen un mayor cargo político, pero no se explica bien por qué estos tienen responsabilidad sobre aquello que ocurrió allí. Sí, quizá porque una vez que se convoca, porque es lo que Marchena, bueno, la sentencia, que la ha escrito Marchena, evidentemente, intenta demostrar es dónde estaba cada uno cuando se convocó el referéndum. Porque si tú promoviste ese referéndum, eras responsable de lo que pasó en los colegios el día 1 de octubre. Eso, desde el punto de vista penal, tampoco tiene mucho pase. Y, bueno, pues a partir de ahí, la sentencia yo creo que navega malamente, ¿no? Y, por ejemplo, con Carme Forcadell, es curioso porque al delito de rebelión y de sedición le dedica 10 páginas a cada uno, de 500. Y esos son los delitos. Y a explicarlo le dedica 10 páginas. A Carme Forcadell le dedica 17. O sea, hay una especial inquina, un especial aseguramiento de la taimada presidenta del Parlamento que estaba y no estaba, pero estaba por debajo promoviéndolo todo, ¿no? Entonces, uno de los problemas de la sentencia es que no se fija de manera adecuada la responsabilidad individual. Nada más. Sí, el tema de Forcadell realmente es un tema dramático. Es un tema dramático y además efectivamente va a ser uno de los grandes temas sometidos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese es fundamental, porque primero, digamos, el Tribunal del Procés, como sala que resuelve determinados recursos, da respuesta a determinados escritos de las defensas, decide, antes de empezar el juicio, que 6 miembros de la mesa del Parlamento se van al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Eso es una propuesta de Antonio del Moral, es uno de los magistrados, y tiene que ver con el hecho de que él fue también miembro del tribunal del 9N. Él formó parte del tribunal del 9N. Y él sostuvo, digamos, que debía ser un delito de desobediencia, nada más que desobediencia, y por lo tanto defendió en este tribunal del Procés que el delito de desobediencia tenía que ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, menos Carme Forcadell. ¿Por qué en Madrid? La verdad es que en Madrid, si tú analizas realmente lo que dicen los medios y lo que decían los medios, es un cómic. Es lo más parecido a un cómic. Quiero decir, Jordi Sánchez, ¿quién es Jordi Sánchez? Es un bandolero. Este es el malo de la película, el que le come coco a todos. ¿Por qué? Porque controla las masas, a la masa, que fue una gran palabra que a mí me evocó el famoso libro de Canetti, Masa y Poder. Porque se hablaba de la masa de aquí, de la masa de allá, los policías no hablaban más que de la masa, parecía que la masa era una entelequia, y entonces, claro,
de ese punto de vista, otra de las personas claves era Carme Forcadell, porque había sido predecesora de Jordi Sánchez en la ANC, y la ANC era el soviet. La ANC era el soviet. El soviet de San Petersburgo era la ANC. En uno de los atestados de la policía hay un recuerdo de que en realidad la rebelión empieza en el año 2012, es decir, con la manifestación de la diada del 2012. Todas las diadas a partir del 2012 están analizadas una por una. Este es Baena, es el guardia civil, el teniente coronel de la Guardia Civil, en función de policía judicial, quien analiza cada uno de las... En derecho hay un adagio, un aforismo que es muy conocido. No lo diré en latín, lo diré en español. Dice, dame los datos y yo te daré el derecho. Pero estos, Baena y sus muchachos, estos iban con la calificación, con el derecho en la frente. Es una insurrección. Los datos tenían que encajar en esos hechos. No era al revés. No era dame los datos que dice el juez o el fiscal y yo te daré el derecho. No, no, no. El punto de partida era que era así. Entonces, realmente, insisto una vez más en esa instrucción y sobre todo Carme Forcadell. Carme Forcadell será un tema de gran debate en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo saben, y además os doy otro elemento. Normalmente, una sentencia, técnicamente, no contiene un descargo respecto de las cuestiones previas, que son derechos fundamentales, competencia, en la sentencia. Se hace aparte, en un auto aparte, un auto de cuestiones previas. Aquí hay 200 o más folios de cuestiones previas, que se debaten al comienzo del juicio, que se meten dentro de la sentencia y no como auto aparte. Un magistrado del Tribunal Constitucional decía, qué bien, Marchena se preocupa sobre todo en la sentencia, no en explicar bien las calificaciones, sino en defenderse frente a Estrasburgo. Lo que no quieren es que le tumbe la tendencia, no tanto, digamos, explicar cómo funcionan los delitos, sedición, rebelión, sino que lo que quiere es que no le tumben la sentencia, en el Constitucional y en Estrasburgo. Y un magistrado del Tribunal Constitucional me decía, bueno, se ha hecho todo el trabajo porque anticipadamente nos ha dado los argumentos para rechazar los recursos de amparo. Pero esa no es su función. Esa no es su función. Entonces, ese es otro elemento que revela realmente la inconsistencia. Pero insisto, Carme Forcadell es muy importante y es muy importante que tengamos en cuenta otro factor y que yo creo que está condicionando la negociación y que es importante que le dediquemos unos minutos entre Esquerra Republicana de Cataluña para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Y es una fecha clave, que es el 19 de diciembre. El 19 de diciembre está prevista la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión llamada prejudicial de Oriol Junqueras. El abogado general ya se ha pronunciado, ha dicho que desde el punto de vista, digamos, de lo que sería el derecho europeo, un eurodiputado es aquel que es elegido, que el trámite de toma de posesión, jura o promesa no es fundamental. Una vez que es elegido y se comunica la elección, como fue en el caso de Junqueras y en los demás, pues ya adquiere la condición de eurodiputado y por lo tanto de inmunidad. Esto es lo que dice el abogado general, aparte de decir que Marchena les ha tomado el pelo. ¿Y diréis que es una interpretación mía? No. No lo pone con nombre y apellido porque no hace falta. Marchena es el presidente de ese tribunal. Pero les ha tomado el pelo porque les ha presentado una cuestión prejudicial que ha convertido en posjudicial, porque en lugar de esperar a que se resuelva la cuestión prejudicial, ha dictado la sentencia. Y entonces, el tribunal tiene dos posibilidades. Una es esta, es decir, usted nos ha tomado el pelo y no tenemos nada que decir. No tenemos nada que resolver porque usted nos ha presentado una cuestión prejudicial, ha dictado sentencia y ya que tenemos que decir. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que diga lo que dice el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que adquirieron la condición de eurodiputados, que el tema de la jura o promesa no es relevante y que eso está vigente. Si lo dice respecto de Junqueras, que ya está inhabilitado, Junqueras debería ser inmediatamente puesto en libertad,
¿Por qué? Porque habría que pedir el suplicatorio para enjuiciarlo, para actuar contra él. Él está inhabilitado, pero ni Carles Puigdemont, ni Toni Comín, ni Clara Ponsatí están inhabilitados, porque no están a disposición de la justicia española. Por lo tanto, un pronunciamiento de ese tipo se beneficiarían automáticamente. Serían declarados eurodiputados en acción, podrían moverse libremente por el territorio de la Unión Europea, podrían venir a Barcelona mientras dure la tramitación del suplicatorio. Esto que yo os digo os parece seguramente ciencia ficción. Pero es claro, el problema es que cuando haces lo que han hecho, es decir, todo mal, es que es inevitable. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiende normalmente a pronunciarse de manera muy europeísta. Y por lo tanto, yo digo que el fallo del 19 de diciembre los debe tener a los magistrados del Supremo muy preocupados. Si realmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea asume el punto de vista del abogado general, Puigdemont estaría en libertad de movimiento, podría incluso venir a España, mientras dure la tramitación del suplicatorio. Luego el suplicatorio saldrá como saldrá, seguramente se aprobará, pero mientras tanto tendría libertad de acción. Entonces, esto es muy importante, este fallo, y esto condiciona mucho a Esquerra Republicana de Cataluña. Es muy importante seguir los avatares jurídicos en este país, porque como yo he sostenido varias veces, España es un Estado judicial, no es un Estado de derecho. En un moment, l'Ernesto Ekaizer firmarà llibres per qui vulgui que li firmin. Moltíssimes gràcies a tots per venir, com sempre. Nicolás García Rivas, esto es lo normal aquí. Es muy habitual. Esto de la asamblea pacífica, tranquila, intelectual, es muy normal. Bienvenido a Cataluña. Muchísimas gracias por venir. Gracias a la Lídia Heredia. Gracias, Nicolás García Rivas. Gracias, Josep Cuní. Gràcies a tots.